Estás escuchando un nuevo capítulo de Inversionista Millennial, el show dedicado a discutir preguntas y problemáticas que afectan tus inversiones. Este es tu espacio para poder aprender sobre los mercados financieros y comenzar a invertir en tu futuro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro como siempre con el señor Sebastián Egana y el señor Héctor Herrera. Hoy, en un formato que es un poquito más distinto, queremos ya empezar como a hablar con gente que no es necesariamente experta de la industria financiera y hablar sobre sus pasiones, sus inversiones y salir un poquito de esto. Para eso tenemos hoy día a la señorita María José Forman. María José, preséntate y cuéntanos cuáles son tus inversiones. Muchas gracias, César, por la introducción. Muchas gracias también a Sebastián y Héctor por la invitación el día de hoy a ser parte del podcast. Como dijo César, mi nombre es María José, pero por favor todo el mundo me dice Coté, así que con Coté está bien. Soy ingeniera comercial de la Universidad de Chile, compañera de los chiquillos desde la universidad, y un poco de las inversiones actuales que tengo plata en Fintual, mis ahorros principalmente están metidos en Fintual, y actualmente estoy explorando un poco el mundo de las criptomonedas, ahí bastante influenciada por el podcast Inversionista Millennial y otros amigos varios también. Oye, una pregunta, ¿y en Fintual qué tipo de fondo usas? ¿Tú reconoces los riesgos? ¿Cuál es tu como mentalidad a la hora de invertir en esa aplicación? Eso para entender. Voy a partir un poco antes de cuál es mi mentalidad actual, sino que mi mentalidad general de inversionista es que quiero cosas con poco riesgo y que me quiten poco tiempo, porque para mí las inversiones no es solo inversión de plata, sino que también es una inversión de tiempo, ver a dónde voy a meter la plata. Entonces tengo diversificado según el riesgo y según para cuándo quiero la plata. Por ejemplo, yo estimo que de aquí a 10 años voy a querer hacer una remodelación de la cocina donde quiera vivir, así que tengo plata como destinada a eso. Tengo un fondo de vacaciones que tiene muy poco riesgo, porque la verdad es que si yo me quiero ir de vacaciones mañana, por ejemplo, no quiero que mi plata se haya ido, así que ahí lo tengo repartido en tiempo y riesgo. Perfecto, qué bueno. Oye, una consulta, porque, a ver, nosotros que estamos más metidos en este tema, o sea, para mí hoy día es de estos días que, para comentar el auditor, es justo el día después de las elecciones, de estos días como que pasan tantas cosas al mismo tiempo, los mercados se mueven, especialmente el chileno hoy día, que hoy día es como yo entrando a una dulcería, es como noticias por todos lados, pasan cosas, uno empieza, pero para la gente que no es tan apasionada, ¿de dónde nace el interés por poder invertir? De alguien que no está metido dentro de la industria. La verdad es que siempre tuve el bichito del ahorro. Entonces, antes de invertir, yo ya ahorraba, no sé, me daba 10 pesos y ahorraba 2, cuando todavía 2 pesos servía para hacer algo. Y cuando entré a la universidad, en mi primer ramo de finanzas, me di cuenta que por tener plata podías hacer que tu plata hiciera plata. Aunque tuviera, como les digo, 2 lucas y me diera una rentabilidad de 10 pesos cada 3 años, igual hacía que mi plata hiciera plata. Entonces, yo partí invirtiendo en depósitos a plazo porque siempre he sido muy aversa al riesgo. Y al poco tiempo me di cuenta que los depósitos a plazo tienen muy poca rentabilidad y que los fondos mutuos tienen una rentabilidad más variable, pero mejor. Así que me pasé a los fondos mutuos. Bien, perfecto. A todo esto, así como para el dato, para el auditor, ahora el Banco Estado sacó una cuenta en UF, así que uno puede invertir en UF directamente para no perder plata contra la inflación. Ok, y entonces... Eso es como... César, una pregunta para ti ahí. ¿La cuenta de NUF es como una cuenta de ahorro? ¿Qué era lo que sí, es como la típica cuenta de ahorro que usábamos nosotros cuando éramos chicos, esta libretita, pero ahora en vez de que esté en pesos está en UF. Súper. Entonces la gracia es que uno no pierde como contra la inflación porque se mueve al mismo tiempo que la UF. Ya era hora que nos ofreciéramos sí, en algún momento sí, se avisparon, yo creo, y se dieron cuenta que probablemente oye, sí, una discusión más o menos. Yo estaba conversando con gente y dice, ¿por qué los sueldos no los pagamos en UF? Sabéis que también no es tan loco, ¿eh? Pero en teoría se pagan en UF, pero se reajustan cada 6 meses, ese es el tema, ese es el gran problema. Pero conocí a alguien que le pagaban en UF siempre. A los consultores siempre les pagan en UF. Pero yo creo que eso depende un poco de la capacidad de negociación igual, o sea,
si uno fuera un poquito quizás más valorado por el mercado, podría quizás negociar en eso, ¿no? Sí. Puede ser. ¿Cómo están las cosas hoy en día? Sí. Bueno, entonces, a ver, nos comentaste que estudiaste ingeniería comercial. Yo sé, porque soy bien busquilla y tengo como los tengo todos fichados en cierta forma. Sé que partiste trabajando de cierta forma en marketing, por ahí. ¿Y en qué momento cambió como este enfoque ahora a trabajar en todo lo que tiene que ver con sustentabilidad en este tipo de empresas? Que de ahí vamos a comentar como cuáles son como los proyectos en los que estás ahora, pero todo ligado como a la sustentabilidad ahora. Sí, exactamente. Ahora estoy bastante metida en temas de sostenibilidad en general. Como tú bien dices, partí trabajando en marketing, partí en una empresa de productos de belleza, que no voy a mencionar el nombre por si acaso. Fue una empresa Empieza con L. Ya, pues. Fue una empresa donde aprendí muchísimo, pude hacer mi práctica ahí, después me contrataron, me quedé trabajando y en algún momento me di cuenta que el fin último de la empresa no me hacía sentido. O sea, la verdad es que soy la millennial clásica que necesita un trabajo con sentido, que vaya algo un poco más allá y renuncié, o sea, di las gracias por todo lo que había aprendido y me fui a buscar algo que me hiciera más sentido el día a día. Y así fue como conocí a las empresas B, que para quienes no los conocen son empresas que tienen un propósito con triple impacto, donde los 3 impactos son económico, social y ambiental. Y así empecé a buscar en todas las empresas B de Chile, les mandé mails a todas y de esas todas, algunas me respondieron y me puse a trabajar en otras que no estaban en esa lista. Okay. Y era una empresa de reciclaje. Sebastián veo que tiene la mano levantada. Qué bueno que te atenta a la jugada. Y, oye, ¿sabes qué? Yo no sé si te voy a complicar con esto, pero ¿sustentabilidad o sostenibilidad son lo mismo o son distintos? Sostenibilidad es la versión en español y sustentabilidad es la traducción mala de sustainability del inglés. Las dos apuntan a lo mismo. Es como Wolverine y lo es, ¿no? Es lo mismo. Claro. Okay. No, pero te digo porque tú recién César le dijiste sostenibilidad y ella dijo sostenibilidad. Feliz que yo soy más gringo, tú sabes. Nah, sí. Era eso. Claro, yo suelo decir sostenibilidad, que es la versión como en español real. En general en Chile se está usando sustentabilidad para todo y me pasa un poco que está tan manoseada la palabra que de repente cae en el greenwashing. Eso independiente de cuál de las dos se use. Bueno, sí. es una de las cosas. Justo dejó ahí la pelota picando para la siguiente pregunta. ¿Por qué? En general ahora todo lo que es inversión tiene todo lo que nos comentabas tú del ESG, o sea, el Environmental Social Governance, o sea, la parte medioambiental, la parte social y la parte de governance. Y lo que pasa es que en Estados Unidos actualmente, y bueno, en el mundo completo, ahora toda la gente, el incentivo es hacerse ESG, o sea, decir como, oye, nosotros somos súper buenos, estamos trabajando en esto. Y lo que está pasando ahora, por ejemplo, que hoy día justo salió un capítulo de la mañana, con todo lo que está pasando, por ejemplo, con los autos eléctricos, donde hay autos, y acá Héctor es más, se maneja más el tema de los autos eléctricos, pero que hay muchas empresas. Están pasando cosas importantes. No, están pasando cosas extrañas. Están pasando cosas extrañas, Héctor. En overheating más o menos, sí. Hay empresas de autos eléctricos que no han vendido ni un auto y son las terceras más grandes de la industria a nivel mundial. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa acá? O sea, y están todos puestos locos. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, para comentar, hay una empresa que se llama Rivian, que es la empresa de autos eléctricos que es como viene detrás de Amazon, o sea, está Jeff Bezos metido detrás. Entonces la gente empezó a decir, oye, y vende como estas típicas camionetas que usan los gringos, estas camionetas grandes que son 4x4 que te permiten, y son todas eléctricas. Oye, entonces, y Ford también. Y Ford también, pero Ford es una empresa como más... Lo que quiero decir es que como que el inversionista está sintiendo que sí, que hay algo que se está creyendo en la electricidad y todo, porque Lucy va por otro lado y tiene solamente, no sé, los árabes. Sí, pero la pregunta que te quiero hacer, ¿por qué crees tú que está tan manoseado como esto del ESG, de todo lo que tiene que ver con sustentabilidad? Porque al final del día el incentivo está a decir, oye, nosotros somos súper verdes,
tenemos un jardín de plantitas acá metido entre medio y nuestra huella es carbono neutral, como lo que está haciendo ahora el Banco Santander. Pero ¿existe este incentivo perverso a ser como sostenible en vez de sustentable? Yo creo que, a ver, esto de que de la moda de la sostenibilidad es la mejor moda que hemos vivido alguna vez en la vida. Eso como la base. Pero sí creo que hay incentivos tal vez un poco perversos, como dices tú, César, a mostrarse más verde de lo que uno realmente es, y se cae en el greenwashing cuando la marca dice o la empresa dice que está siendo súper verde, que son sostenibles, y no hay nada detrás que lo demuestre. Como Patagonia, algo así, pero Patagonia lo demuestra, ¿verdad? Pero ellos igual siempre están con eso, incluso tienen actividades dentro de la empresa, ¿no? ¿No me equivoco? Patagonia hace un marketing verde, pero que es efectivamente verde. No es como greenwashing, que es como lavado verde, porque Patagonia sí tiene acciones detrás, sí puede mostrarlo, tiene como respaldo. Lo que me pasa, y que yo soy una hater y voy al supermercado y digo, oh, pero es que estos son un desastre, porque dice 100% reciclable, una bolsa que, fantástico, tal vez es técnicamente reciclable, pero no se recicla ni aquí ni en la Quebrada del Ají. Entonces claro, esas son las cosas que a mí como que me apasionan y me dan rabia, y eso es una definición de greenwashing. Ya, perfecto. Porque no hay nada demostrando que efectivamente se pueda reciclar aquí. Claro, sí. How dare you, como diría Greta Thunberg. Oye, uno de los conceptos como que también está más de moda es el concepto de economía circular. Estuve ahí investigando, siempre investigo antes los invitados, antes de venir, que tú hiciste como un diplomado como en economía circular y todo eso. Si nos pudiese explicar un poquito, más también para el auditor, que de repente se le escapan como estos conceptos. Por supuesto. Ojo ahí que técnicamente hice un cursito online de economía circular en sirve igual. Por si alguien lo quiere, pero sí hice un diplomado en análisis de ciclo de vida, que son dos cosas relacionadas, pero no es lo mismo. La economía circular es un modelo económico que busca asemejarse a la naturaleza. Actualmente vivimos en un modelo lineal de extraer, utilizar y botar. A veces usan otras palabras, pero es extraer, utilizar y desechar. Okay. Eso es lineal. La economía circular busca, como decía antes, parecerse a la naturaleza, en el sentido de que en ninguna cadena trófica en estado puro existe la basura. O sea, los desechos de un animal son los insumos de otro. El animal luego se muere y es descompuesto por hongos que atraen como esos nutrientes a la tierra y luego lo convierten en un árbol, etc. Y es un poco, no sé si vieron El Rey León, el ciclo sin fin. La economía circular es el ciclo sin fin, tal cual. Entonces eso llevado a la práctica es repensar todo el modelo económico desde el inicio. El reciclaje, que es donde yo trabajo actualmente, es el final de estas cadenas. Y aquí pasamos un poco al análisis de ciclo de vida. Análisis de ciclo de vida es ver un producto en su estado completo, no solamente analizando el fin de vida, que es el reciclaje, que es como súper moda también actualmente, sino que pensarlo desde el inicio. ¿Cómo voy a poder reparar, por ejemplo, este teléfono si es que se rompe la batería, por decirles algo? Oye, pero una pregunta con eso, por ejemplo, entiendo que también existen modas también que reciclan cosas, entonces... ¿es algo que se tiene que imponer o deberíamos hacer productos, por ejemplo, que se degraden? Porque de alguna manera hay formas de llegar a ese ciclo de vida, ¿verdad? Como completarlo y de todas maneras. Y yo creo que deben haber algunas más sustentables que otras y más costosas que otras, ¿o no? De todas maneras, lo que hay que hacer es pensarlo desde el inicio. O sea, no cuando ya tienes el envase en la mano decir, ¿ahora qué hago con esto? Sino que antes pensar cómo se va a reutilizar o desechar este envase al final. Lo que tú decías hay algunos productos como reciclados y que son bacanes, es una forma de darle un uso a un producto que de otra manera habría sido un residuo, o sea, un desecho. Yo aquí, sin ir más lejos, los oyentes no lo van a ver, pero como el apoyamuñecas que tengo en mi escritorio es de neumático reciclado. Tengo un vaso que es una botella cortada, son
hay distintas cosas que son súper útiles de materiales reciclados y que son cool y medio moda, pero que efectivamente sí le están dando una nueva... Ahora me acordé, se llama upcycle, ¿cierto? Upcycling, sí. El upcycle, que en verdad que hoy día en Francia es súper caro y te compras como Balenciaga, vende algo también, algo más o menos parecido, pero ya hiper costoso, ¿sí? Como para... Claro, pero sí. Hay distintas formas de reciclaje. Uno es el downcycling, otro es el recycling normal, y no me sé los nombres en español, por eso no los digo en español. O sea, como... Probablemente no tienen traducción, así que yo... Claro. Reciclaje como inferior, como degradando un poco la calidad de los materiales, reciclaje normal, y supra-reciclaje es el upcycling. La diferencia es cómo es la calidad del material después de haber pasado por el proceso de reciclaje. Normalmente los envases que conocemos pasan por un proceso de reciclaje mecánico que degrada un poquito la calidad. Entonces, una botella plástica luego se convierte, por ejemplo, en un clamshell, que son estos envases de fruta que se abren como una concha. Y luego de eso reduce su calidad y probablemente deje de tener estándares alimenticios, que se convierta en otra cosa. Oye, y acá hay otra pregunta que tengo, que por ejemplo veo que, no sé, Green Glass, ya, no sé, este compadre vendía muchos vasos y está muy bueno, y hoy día está haciendo, como yo encuentro como una agencia de marketing, haciendo la parece que se llama, sí. Y como que yo siento que ahora está enfocado en eso. Y ¿sabéis lo que me hizo pensar? Que era como, ¿será que ya se acabó ese boom? Porque yo me acuerdo, uno iba a los supermercados, estaban los gringos, almacenes París, y la gente compraba, pero no sé cuántos vasos reciclados te van a comprar. Entonces, ¿qué tan factible es que no sea una moda o que nos guste? No sé, como César contó antes de la entrevista, y yo también tuve la experiencia en Europa y en Italia, que realmente se preocupan. Entonces, ¿será educación? ¿Es un tema de costos? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es una moda que llegó para quedarse. O sea, que actualmente, o tal vez hace unos años, el que reciclaba era como hipster. Ahora va a ser algo más cotidiano. Sobre todo porque en Chile hay una ley, que lo conversamos también antes, que se llama Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que tiene varias categorías de productos prioritarios, que son los que van a ser legislados, y que lo que está haciendo esta ley es pasar la responsabilidad del fin de vida de sus productos a las empresas, ya no es el consumidor. No sé si han visto que normalmente los mensajes de reciclaje son recicla tu envase o calcula tu huella de carbono, por ejemplo, como ese tipo de mensajes donde la responsabilidad se la pasan al consumidor, como que nosotros estuviéramos haciendo algo malo y la empresa se lava las manos porque no, ellos no hicieron nada y el consumidor él tiene que hacerlo todo. Ya, esta ley viene a que esa responsabilidad sea de la empresa y tenga que organizar un sistema para hacerse cargo del fin de vida de esos productos. Algunos de esos productos son neumáticos, envases y embalajes, eléctricos y electrónicos, aceites lubricantes como los del auto. Hay varios más que se me están olvidando en este momento y hay otros nuevos que van a ingresar pronto, que son textiles, y otro que se me olvidó. Pero lo importante de eso es que en Chile el reciclaje va a cambiar drásticamente y para mejor. O sea... ¿Independiente del presidente que salga? ¿Es una ley que ya está promulgada? Es una ley que ya está promulgada. No vamos a entrar en lo del presidente que salga, es una ley que ya está promulgada del 2016. Okay. Neumáticos ya está el decreto supremo que rige cómo se va a fiscalizar. Envases y embalajes también está el decreto supremo, se empieza a fiscalizar en septiembre de 2023. Hay otras 3 categorías que todavía no están en los decretos supremos. El decreto supremo son como las reglas finales del juego para ese producto particular. Y textiles como que lo están evaluando hace muy poquito. Pero la idea es que... La única ley que yo me sé de decreto supremo es la ley de la AFP. El resto yo sé que esa ley de decreto es como la más alta, que está como casi al nivel de la Constitución. Así que me alegra que el reciclaje haya tenido los honores más altos dentro de la ley. Sí. Una buena noticia en estos días. Sebastián, ¿tiene alguna consulta? O sea, qué bueno igual lo que están diciendo o lo que están conversando, porque yo cuando pienso en esto me acuerdo de esa serie que se llama The Good Place, ¿sí? Esta de que en el fondo al final todos creen que se van al cielo, pero en el fondo están en el infierno, y es porque en el fondo todos son pecadores sin saberlo. Spoilers. Tremendo spoiler. Ya, pero bueno, da lo mismo. Ahí va a haber que poner un aviso, pero lo que voy es que, ¿quién no la ha visto en este momento? Pero lo que voy es que con el reciclaje pasa como algo así como tú
te podías hacer cargo en el fondo de haber comprado una polera que empezó habiendo sido fabricada por niños chicos, que en el fondo el agua fue tirada al río de una manera como a la mala, que en el fondo pasa mucho, creo que esto en Indonesia, en donde los gallos hacen como hoyos por los lados para tirar el agua al río, ¿sí? Y lo que yo pregunto ahí, o lo que me gustaría quizás preguntarle a María José, es que ¿qué pasa con ese problema que tiene? Porque en el fondo el reciclar nos pone un estrés sobre cómo es la cadena productiva, ¿sí? Y quizás cuando uno es un país con más recursos o un país europeo es un poquito más fácil hacerse cargo de eso. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando somos países subdesarrollados, en África? ¿Qué pasa con esas diferencias? Tremenda pregunta. Hace poco, bueno, como contando un poco previo a responder directamente, hace poco conversaba con una amiga que había hecho el curso de Climate Reality o Climate Change Reality, algo así, de una fundación de Al Gore. Y ella me contaba que efectivamente en estos países que están menos desarrollados exigen un poco poder desarrollarse a través de los combustibles fósiles, que son los que tienen mayor impacto en el cambio climático que estamos viviendo actualmente, porque claro, los países que más están desarrollados son los que han crecido a costa de la situación climática que estamos viviendo, y estos países más pobres van a tener que no solo tener que esperar a las nuevas tecnologías, sino que seguir ahí un poco como atrás, como a la cola. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, es una pregunta como filosófica, moral, mucho más profunda de lo que yo estoy en condiciones de responder. Y creo que es algo que tenemos que evaluar, o sea, en cuanto a cambio climático necesitamos cambios inmediatos. O sea, fue parte de los resultados de la COP26, ya no tenemos tiempo, prácticamente no hay vuelta atrás para llegar a 1.5 grados sobre los niveles promedio. ¿Y qué tenemos que hacer? Armar la rueda de nuevo. O sea, literalmente tenemos que inventar la rueda de nuevo, que sea una rueda circular, obviamente, donde tengamos una economía que esté basada en cosas más sostenibles y que esto se expanda también a los países más pobres, menos desarrollados, normalmente vulnerados. Y yo creo, y aquí me voy a tirar mi comentario personal, es que debería haber un subsidio de los países, de los grandes países contaminantes, que normalmente son los más ricos, o sea, no normalmente, son los más ricos, a los países más vulnerados, que son los que además tienen mayores consecuencias en todo lo que es el cambio climático. Pero en ese caso también caeríamos, por ejemplo, en el caso de India, que también es uno de los países más contaminantes del mundo, pero también tiene una gran pobreza, entonces debe ser difícil unir todas las puntas, me imagino también, ¿cierto? Sí, es una sábana gigante. Es una figura con demasiadas aristas. Sí. O sea, ni siquiera sé cómo se llamaría la figura geométrica que tenga infinidad de lados. Círculo, probablemente. Yo justo te iba a preguntar de la COP25 porque... la COP26, sí, la 25 fue la de acá en Chile, pero no vamos a entrar en detalle respecto a eso. Porque, a ver, si sale, ves que hay una COP o ves que hay alguna cumbre climática, sale Greta Thunberg hablando y me da la impresión de que existe cierto dejo por parte de los líderes mundiales respecto a la situación. O sea, siendo bien honesto, los líderes mundiales actuales, por ejemplo, Biden tiene 80 y tantos años. Es imposible que él sufra los efectos reales del cambio climático. Entonces, ¿qué incentivo tiene él? O sea, en realidad no es una pregunta. Él casi no tiene incentivo para poder pelear el cambio climático. O sea, su familia es como su único incentivo. Pero, ¿cuál crees tú que es como la principal urgencia que tienen los temas climáticos actualmente? O sea, ya comentaste un poquito el tema de que la temperatura sí o sí va a subir de aquí al 2030, creo que es que va a subir. Pero aparte de eso, ¿cuál es como la gran urgencia que existe en temas climáticos? A ver, la principal urgencia es dejar de emitir más CO2 a la atmósfera y otros gases que son también de efecto invernadero. Okay. ¿Por qué? Porque si bien la carbono neutralidad es uno de los objetivos que tienen los países, que tienen las empresas, no es suficiente, porque el aumento de la temperatura... Claro, el aumento de los niveles de temperatura planetaria no es
directamente proporcional a las emisiones de CO2, sino que a las emisiones de CO2 acumuladas. Entonces, si nosotros neutralizamos ahora ya, o sea, apretamos un botón mágico y se neutraliza todo lo que se emite, no es suficiente tampoco, porque ya tenemos tanto CO2 acumulado que necesitamos algo como que lo revierta. Entonces, por eso siempre aparece Greta súper enojada, how dare you, y esas frases bla, 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 bla. Claro, espero que alguien más las haya escuchado, porque necesitamos una reacción más potente de parte de todos, o sea, desde nosotros como personas en la casa, que podemos activar cosas desde nuestra pequeña escala, hasta las superpotencias y las economías, las empresas, todo. Oye, y con respecto a eso y las empresas, yo entiendo que la empresa tiene que hacer reciclaje porque hay leyes y todo, pero también te quería preguntar por los costos, como para una empresa realmente es factible reciclar, por ejemplo, por ejemplo, yo entiendo también que tú trabajas, que tú también lo vas a comentar en RecicLab, ¿cierto? Me equivoqué. Y RecicLab, eso. Y entiendo que igual también es algo que tenemos que traspasar a la gente, una forma de ver el mundo, como en países europeos, pero yo quiero tratar de entender también el pensamiento de un inversionista grande. Dice, ¿cuánto esto me cuesta? ¿Realmente me muestro como sostenible? Porque eso es lo que les importa, que todos los demás opinen que ellos son sostenibles para vender su producto. Entonces, quizás tenemos que hacer más estampitas, tenemos que hacer más sellos, no sé, ¿cómo lo ves tú respecto a los costos y la visión del futuro? ¿Hay una visión con, no sé, robótica, quizás que baje los costos, criptomonedas, no sé? Yo creo que para las empresas lo principal debería ser una cosa como ética de querer vivir en un medio ambiente limpio, porque no sé si ustedes se han cuestionado a dónde va la basura que uno genera en la casa. Eso mismo te iba a preguntar. Esa era como mi siguiente pregunta. Porque... Ya, pero vamos en orden, para responderle primero a Héctor. ¿Por qué las empresas deberían financiar reciclaje? Porque si no, la basura se va en relleno sanitario por el resto de la eternidad. Entonces, el reciclaje permite darle nuevo valor económico a recursos que si no se están perdiendo. O sea, cuando uno bota una botella de plástico, literalmente está botando plata. César probablemente nos puede contar. En Europa, cuando uno compra una botella de plástico, una botella de agua, les voy a inventar números, sale 80 centavos de euro el agua y 10 centavos la botella, y al final terminas pagando 90 centavos, pero si devuelves la botella, te pagan 10. Entonces, ese es un sistema de reciclaje, con incentivos económicos al consumidor. Y respondiendo de por qué la empresa debería financiar esto, porque a nivel general, el cambio climático es la mayor amenaza que tenemos como humanidad. Es más grave que, en nuestro caso, que algunos de nuestros países vecinos nos amenazara de guerra. O sea, el cambio climático es algo de ese calibre de gravedad. Entonces, el reciclaje es una de las soluciones del final de vida. Lo ideal sería tener soluciones también al inicio de la vida de los productos, donde se repiense la manera en la que van a ser generados y la que van a ser gestionados cuando ya termine su vida útil. Ojalá pensar en cosas modulares, que no se tengan que desarmar o botar, sino que se puedan reparar las partes. No estoy de acuerdo contigo, debería dejar de ser filantropía. Debería dejar de ser para la gente que tiene plata y quiere que, no sé, que se vea bien, no, debería ser una ley, deberíamos imponer las cosas de alguna manera. Sobre todo Chile quiere ser un país muy verde, de todas maneras. Sí. Yo ahí tengo una visión también media como de inversiones, porque de qué sirve en el fondo no cuidar el medio ambiente si después no habrá nada en lo que nosotros podamos invertir en el fondo. Si destruimos el planeta, después nos quedamos sin como valor para poder invertir. ¿Y Marte? Bueno, pero eso pero que cuando podíamos, ¿dónde? Yo creo que nosotros vamos a llegar a Marte, ¿cachai? pero cuando nosotros no estemos acá. Pero ¿a qué costo? Entonces... No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay que empezar a hacer cosas ahora, porque más tarde, y lo que va a pasar, yo creo, porque nadie va a hacer las cosas antes, que no sé si viste eso, que en Venecia ya se ponían como bolsas, porque ya como que está entrando el agua.
Sí, como para ir a los restaurantes. Lo que pasa Entonces, es más, así como yo estando acá, nosotros le preguntamos a los italianos si podíamos ir a Venecia y me decían como, viejo, soy como, espérate marzo, porque en marzo baja el nivel del agua, así que uno puede ir a recorrer tranquilo. Entonces, ahora me dice, se está inundando, o sea, hay que esperar un par de meses y después de eso ya va a poder ir a visitarlo normalmente. Dicen que Miami también se va a hundir y así. Y un montón Pero- de lugares. Y No. Chile, que tiene una costa de chorrocientos kilómetros, esa es la cifra exacta, también vamos a perder un montón de territorio porque nos vamos a hundir. Oye, Los Países Bajos, Peco ¿para qué también hablar? de no saber el nombre, pero ¿te acuerdas de ese parlamentario que aparece de un país en África, que aparece como en la playa para la COP26, ¿verdad? Héctor, no te pongas a romper papeles. Ah, Sí, no, yo estoy disculpa. rompiendo papel. Sí, disculpa. Está desenvolviendo, Recicla. desenvolviendo los regalos de Navidad. Ahora el 22 de recicla, noviembre. Oye, recicla. sí, Los flexibles se reciclan también. PVC, todo. Oye, bueno, a mí me quedan dos preguntitas que los voy a hacer en una misma pregunta. A mí me da la impresión de que, bueno, lo conversamos en términos de las leyes y todo lo que está pasando, que no hay como mucha aporte por parte de la burocracia general. Por ejemplo, yo ayer lo conversaba con mi mamá y le decía, mamá, pero es que el alcalde tiene que igual poner puntos limpios en la comuna, no puede ser que todo sea ley, o sea, no puede esperar a que todo venga desde arriba. Y al final son las mismas comunidades y los mismos individuos los que están impulsando los cambios. Entonces, la gran pregunta acá es, yo que de repente estoy en mi casa y me compro, no sé, algo y viene con un envoltorio, ¿qué puedo hacer para poder aportar a la sustentabilidad o sostenibilidad desde nuestra vida diaria? Ese es como, ¿en qué puede el pequeño hombre aportar a esta gran causa? Y Coté, por favor, los logos, si podéis mencionar un poquito los logos, que yo no me los sé muy bien, entonces, pero sé que son súper importantes, hay un 5, un 2, un 3 y así. Por supuesto, cada persona desde su casa puede aplicar todas estas R's de la sostenibilidad o sustentabilidad, donde la primera tiene que ser repensar. O sea, paso 1, pensar si yo efectivamente necesito este chocolate que me estoy comprando, esta botella de agua, etc. Hay un montón de R's más, les voy a decir las que me acuerdo en este momento, son repensar, reparar, la última es reciclar. Ahora con este pánico escénico se me olvidaron las que había entre medio. Hay gente que saca 3, gente que te dice 9. Pero lo importante es cuestionarnos un poco las cosas. De repente, por ejemplo, salgo a andar en bicicleta y me muero de sed, me compro una botella de agua. Chuta, si yo me hubiera preparado un poquito antes, habría llevado mi propia botella de agua y no habría tenido que generar ese residuo. Entonces, una frase como para el bronce es: el mejor residuo es el que no se recicla. No es mi autoría. Si alguien la escucha y es su autoría, avísenos para ahí los créditos que corresponden. El mejor residuo es el que no se recicla. Entonces, antes de pensar en comprarme algo, ver si lo puedo comprar usado tal vez y así extender la vida útil a un producto que ya existe, o pensar si lo puedo generar yo a partir de cosas que ya tengo, pensar si se puede comprar a granel para el caso de los alimentos, y esto aplica para todo. Les contaba a los chiquillos que estoy en proceso de cambio de casa y de las cosas que he comprado he tenido la suerte de poder comprarlas de segunda mano. Entonces son productos que estoy extendiendo su vida, y al extender su vida útil, eso reduce la huella de carbono de la producción de ese producto como por año de vida al final. Okay. Esas son como pequeñas cosas que podemos ir haciendo. Y para la pregunta de Héctor de los sellos y los códigos, no sé si la persona que nos escuche se ha dado cuenta que normalmente en los productos plásticos sale un triangulito, que son como 3 flechitas, que apuntan En las botellas. En las botellas, y que tienen números. Los números indican la resina de la que está hecha el envoltorio, el material. ¿Alguna vez he escuchado el mito de que esos números son cuántas veces ha sido reciclado, cuántas vueltas ha dado? En la leche sí funciona así, pero No, esa es otra historia. Esa es otra historia. No lo tienes abajo. Te están No, diciendo que no, si compadre. lo que indican el tipo de peto que es, que en el fondo el tipo de plástico que hacer, si es para consumo humano, o es para cosas de limpieza, o es para líquidos. Claro, indica la resina. Entonces, el 1 es tereftalato de polietileno, que es el PET,
El 2 es el polietileno de alta densidad o HDPE. El 3 es PVC. El 4 es polietileno de baja densidad, como el de la bolsa del papel higiénico, de las servilletas, ese plástico que es como flexible y suave. El 5 es polipropileno, que se puede encontrar en estado rígido o flexible. El flexible es el que son bolsas que uno las aprieta y suena. O sea, es como una forma de reconocerlo si es que no dice el número. Y el rígido es como el material de los tuppers, donde uno guarda la comida. Okay. El 6 es PS, que es poliestireno, que puede estar poliestireno así como solito, o poliestireno expandido, que es el Plumavit, como se conoce en Chile, que normalmente no es reciclable. Y el 7 es una categoría que es ninguna de las anteriores. El 7 es cosas varias, y puede ser, y como no se define en qué proporción está cada una de esas cosas varias que incluye, no es reciclable. Ok, perfecto. Oye, para preguntar una cosa rápida sobre eso. Se supone que hablaste que en el fondo de que cada vez que hay un reciclaje como que se va perdiendo la calidad. Sí. Hasta que llegamos a un momento en donde ya no se puede volver a reciclar más, porque por ejemplo yo podría pensar y decir, oye, y si lo sigo reciclando hago bolsa basura, por ejemplo, que lo convierto en este pellet que hacen y que después lo funden y sacan. ¿Eso es infinito? ¿Tiene un número de reciclajes, por ejemplo, en el plástico? Tiene un número finito de veces y es diferente por material. Una forma de verlo es con el papel, que uno cree que es un material súper limpio porque viene de árboles y se puede reciclar después. La fibra del papel se va cortando cada vez que uno la recicla y en algún momento se convierte en esta pulpa que se usa para las cajas de huevo, y luego eso ya pierde valor porque tiene una fibra con una mecha, por así decirlo, tan cortita que no sirve para seguir haciendo otras cosas. Y eso le pasa a los otros materiales también. Y después se degrada, ¿o no? Claro, el papel se puede biodegradar. ¿El papel sin plástico no? No, con plástico no. A los plásticos también les pasa esto de que van perdiendo propiedades al ser reciclados, y tenemos los dos supermateriales del reciclaje, que son el aluminio y el vidrio, que da lo mismo cuántas veces pasen por este proceso de reciclaje, nunca pierden sus propiedades, son maravillosos. Y dato freak, el reciclaje del aluminio usa solamente el 10% de la energía necesaria para la extracción de aluminio virgen. Para que por favor todos en su casa reciclen sus latas. Qué bueno. Oye, yo también tengo otra pregunta, pero era para antes, que del 1 al 7 es porque del 1 al 7 se mejora la calidad de reciclaje o solo porque son diferentes. Solo porque son diferentes. Perfecto. O sea, podrían tener letras, podría ser A, B, C, D, E, F, G, pero eligieron numeritos todos. El tema es para echarlo en diferentes buckets, por decirlo así, ¿cierto? Como en diferentes tachos. Efectivamente. Una cosa, solo para seguir interrumpiendo, porque el César quiere hacer su pregunta. No tengo otra pregunta. No es que mira al cielo porque está pensando, sino porque tiene la tela arriba. Pero cuando uno trabaja en mercados de commodity, parte de la modelación para los precios es modelar el reciclaje. Por ejemplo, en el acero se habla mucho del scrap, que es en el fondo el acero reciclado. Eso, gracias. Excelente acotación. ¿Nos puedes contar ahora sobre la Reciclab y qué es lo que hace y cómo la gente que está escuchando puede ser parte de este pequeño emprendimiento? Que no sé si es tan pequeño. No es tan pequeño, estamos en pleno proceso de expansión. No nos eches para Está abajo. desarrollando. Yo no lo eché para abajo, solamente hablé desde la ignorancia. Bueno, Reciclab partió cuando Cristian, el fundador, estaba en una pichanga y se dio cuenta que en el tercer tiempo tiraban las botellas de bebida, de agua, todas en un tacho, y pasaba un reciclador de base, que antiguamente les decían cartoneros normalmente, y estaba como escarbando en la basura para encontrar materiales que pudiera vender para reciclar. Y dijo, aquí hay algo, o sea, hay una cosa social donde podemos marcar una diferencia, y se tiró a hacer Reciclab. ¿Qué hace Reciclab? Conecta a la gente que está en su casa, que quiere hacerse cargo de los residuos que genera, o sea, quiere reciclarlos, con recicladores de base que necesitan un ingreso para poder vivir como todos, la verdad, y le hace la pega más fácil a ambas personas, tanto a la persona en la casa, porque... Déjame terminar, por favor, si no voy a explotar como Sheldon. Para la persona en la casa es más fácil la pega, porque no tiene que ir a un punto limpio a repartirlo,
y para el reciclador de base también es más fácil la pega porque no tiene que estar como escarbando en los tachos de la calle. Y ahora sí, dale nomás. Con reciclador de base hablamos de, por ejemplo, la típica persona que junta cartón en su casa y después la vende. ¿Con eso hablamos? Sí, o sea, es la imagen que uno tiene de la persona que va con un triciclo por la calle, como revolviendo los contenedores, buscando cartones, como decís tú. O lata, antes, ok. O la gente que juntaba el tips, no sé cómo se dice, la lata. Tampoco sé cómo se llaman, pero sí, como la cosita esa de la lata. Sí, decían que no se podía hacer millonario con eso, sí. También lo escuché, no conozco a nadie que... No, yo tampoco. Yo no conozco a nadie millonario con eso. Es como la tapa de botella. Eso. Ok, María José, ¿alguna pregunta que nos quieras hacer respecto a inversiones, a alguna inquietud que tenga que podamos responder? Sí, pero un paso antes, quiero terminar la idea de reciclar. Perdón. Ok, perdón. Sí, por favor, y el futuro que ves también en todo esto que tiene que ver con el reciclaje, porque como hablamos también de, si nos puedes explicar también si van a tu casa, ¿no? Si están en regiones y qué es lo que se viene. Porque nos hablaste que hay muchos proyectos. Súper. Bueno, entonces Reciclap es una aplicación que está en las distintas plataformas de aplicaciones para teléfonos. Estamos en varias regiones de Chile, no solamente en la metropolitana. En la metropolitana estamos en todas las comunas a todo esto. Hacemos retiros gratis a domicilio a las personas y también tenemos servicios para empresas. El servicio para empresas es lo que financia los retiros gratis a los consumidores. Y pasándome ya a lo que veo a futuro en el reciclaje tiene un tema muy grande por desarrollar, que es la trazabilidad. O sea, más de alguno ha escuchado como, no, yo no quiero reciclar porque después pasa el camión desde la basura y se lo lleva todo junto. Entonces, ¿para qué voy a separar mis cosas? Ya. Esa falta de transparencia es algo recurrente en la industria y yo creo que se puede mejorar con blockchain. O sea, no tan... Estaba pensando lo mismo, como que quedaron todos registrados, ¿verdad? No. Es que una muy buena idea, como que si tuviera un NFT de lo que estás haciendo y tú pudieras ser como realmente el propietario, o diciendo que estás reciclando, si es lo mismo que la huella de carbono, pero ya más descentralizado. Exactamente. Yo creo que para allá vamos, pronto. Si es que no estamos allá, ya. Okay. Deberían haber más carreras de Computer Science en Chile también, ¿ah? Yo creo que eso también ayudaría. Ok. Sí. Entonces, bueno, eso es reciclar. Ya, entonces, ahora sí, vuelvo a la pregunta anterior. ¿Alguna duda que nos quieras hacer? ¿Alguna consulta que tengas respecto a tu inversión y a cosas que quieres? La pregunta que lleva meses dando vuelta y que nadie la ha respondido. Sí, tengo una ahí preparadísima. Hace un tiempo había pensado invertir en inmuebles, como en un inmueble de inversión, un departamento, como poniendo de pie unas luquitas que tengo ahí ahorradas, y después me eché para atrás, cuando todavía las tasas de créditos hipotecarios están bajísimas. Y luego pasó lo que todos sabemos que pasó, y las tasas están al doble. Al triple. Perdón. Bueno, es peor todavía. Peor. Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué se hace actualmente? Yo te puedo comentar un poco porque yo también hice y tengo una inversión inmobiliaria y el tema es que, por ejemplo, depende si tú lo compras en verde o en mediana estación o todo eso depende porque, por ejemplo, mi departamento se lo entregaron en el 2023, entonces yo sé que el próximo año, igual que la crisis del 2008, algo va a pasar, te van a mandar los créditos. Pero hay que esperar porque hoy día, si tu proyecto se hace hoy día, por supuesto. Ahora, no hay que olvidar que uno también tiene posibilidad de cambiar 2 veces la tasa, parece, si no me equivoco, 1 o 2 veces. Entonces, son cosas súper importantes a tomar en cuenta y también el método de financiamiento. Yo creo que nunca hay que quedarse aparte porque aparte igual existen la gente privada, como las compañías de seguro, que le encantan este tipo de contratos. Entonces, uno tiene tanto el banco como las compañías de seguro. Y eso igual te abre un abanico de posibilidades para que el día de mañana, si tú quieres, no sé, todos dicen, no, es que van a haber 30 años. Lo que yo creo, Héctor Herrera, es que el próximo año ese mercado se va a abrir porque todos quieren plata en definitiva. Y tarde o temprano el mundo igual que vive de la construcción y como que la gente cuando dice, están construyendo, es como cuando están pasando cosas. Entonces, eso diría yo por mi lado. Yo creo lo mismo que esto. Yo creo que, a ver,
seamos bien honestos acá. Y esto de no trabajar en banco ahora me da una libertad para poder hablar de esto. El banco, gran parte de los activos que tiene son los créditos, especialmente los créditos hipotecarios. Entonces hay negocio ahí. El banco, los bancos lo que están haciendo ahora es que te están proponiendo los créditos hipotecarios por todos lados. O sea, basta con ver la publicidad en los diarios y está lleno de publicidad de crédito hipotecario. Y los periodistas están hablando de los créditos hipotecarios todos los días. ¿Qué es lo que creo yo? Y a mí hace un par de semanas alguien me preguntó y me dijo, tengo esta plata y me dan dos modalidades para poder comprarlo. Una con un interés más bajo y después en 3 años más vemos qué pasa con la tasa. O pago un interés más alto fijo de aquí hasta los 20 años. Yo le dije, págame el interés ahora porque de aquí a 3 años más no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces puede que incluso hasta puedas hacer portabilidad financiera, refinanciar la tasa, porque las tasas tienen un ciclo que es natural, que suben y después bajan. Entonces puede que en algún momento te toque la tasa más baja y puedas refinanciar. Entonces yo le dije, mejor ahórrate esos impuestos, esos intereses, y después de eso refinancia un poco más adelante. Pero es complejo el tema inmobiliario, especialmente pensando que en un mes más tenemos segunda vuelta, y eso también te puede cambiar. O sea, la gente dice, no, si la segunda vuelta no me va a cambiar nada, pero sí puede cambiar el escenario inmobiliario de forma brutal. O sea, no estoy diciendo que exista preferencia de un candidato respecto al otro, pero hay temas regulatorios que pueden cambiar en un tipo de gobierno que en otro. Y lo que sí, y creo que en algún momento lo comentamos, en caso de que no se pueda invertir directamente en un fondo, en un activo inmobiliario, se puede siempre invertir en los fondos inmobiliarios. Y en Chile hay varios fondos inmobiliarios buenos. Me acuerdo de ese capítulo. Está el fondo de Independencia, que se puede invertir, que es súper bueno, que es chileno y te invierte en varios departamentos. Y ahora en Racional yo encontré uno que acá Héctor me lo chaqueteó hace un par de semanas atrás, que se llama O. O sea, es solamente O. Ese es el ticker. Es O y está en Racional Stocks. Y la gracia que tiene es que tiene dividendos mensuales. Te paga creo que un 3% todos los meses. Entonces si uno va, aunque vaya bajando, vaya subiendo, si uno va comprando de a poquito, todos los meses te va a ir rentando un 3% consistentemente. Ahora, hay otros también, hay varios que son también inmobiliarios, hay unos que son más baratos y otros que son más caros, pero la gracia de esta nueva plataforma de Racional Stocks, que a mí me gusta, y en el capítulo de la presentación que subimos la semana pasada, yo dije que era como está revolucionando la industria, porque uno puede directamente invertir en la empresa. O sea, a mí me llegan correos donde me piden votaciones para las juntas de accionistas. O sea, yo estando a miles de kilómetros de donde es la junta de accionistas. Entonces es una revolución. No sé, Héctor, ¿qué iba a complementar? Sí, no, yo creo que igual, yendo al punto concreto, yo creo que siempre es bueno diversificar el portafolio. Y por ejemplo, dentro de lo que pasa si tú tienes para pagar un pie, no sé, de 11 millones por uno de, no sé, 2.000 o 3.000 UF, yo creo que es bueno, porque por ejemplo dentro de estos departamentos yo nunca estoy esperando pagar una renta o 30.000 pesos, 40.000 pesos. Imagínate, voy a tirar una confidencia. En el peor de los casos, yo una vez le dije a mi madre, vamos a hipotecar lo que sea, por decir una casa, lo que sea, porque la hipoteca en definitiva es por el dinero. Entre más dinero tienes, más ganas, ¿verdad? Y te prestan más plata. Entonces ya vamos a hipotecar la casa y vamos a pagar 30 lucas mensuales a 30 años, pero ya solamente con la subida del UF tarde o temprano vas a dejar de pagar. Entonces es algo seguro, es algo que crece, es algo que va contra inflación, sí, pero hay que tener capital. Y hay que también estar arriesgado y a saber que no es como el mercado gringo, no sé, que vaya a tener subidas muy amplias, que veis 200.000 pesos o 100.000 pesos por día, o depende de tu portafolio. Entonces es una inversión que se maneja emocionalmente diferente y que también entrega créditos diferentes que son más de largo plazo y de estabilidad. Sí, pero a ver, no sé si Sebastián quiere complementar la respuesta. Me parece que me está diciendo que no. O sea, pensando si tú lo piensas en comprar ahora, yo creo que ahora no es como el momento, principalmente porque los bancos no están prestando al plazo que pero no si es en querría. verde o si es en blanco y lo tenéis que hacer Ya, el crédito hipotecario en 3 años, un año y medio, 2 años. Pero con un hipotecario de 15 años igual sale salado. No, Sí, pero digo que no sé qué esperan de mí, pero como que ya no me da. Es que el hipotecario tú lo sacas cuando te entregan el departamento.
Entonces, si es que lo compras en blanco, te lo van a entregar en 1 año y medio más, 2 años más, cuando ya las condiciones van a estar buenas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, por ejemplo, tú cuando entras en blanco, te dicen, ok, pagan el pie y ese pie puede ser pagado hasta que se te entregue el departamento, ¿ya? Entonces, el departamento se llena, se supone, varios meses antes, incluso antes de la construcción, y después tú el día que te lo entregan, tú tienes que ir con tu contrato hipotecario. Entonces, hay que medir los tiempos. Yo creo que en 2-3 años todo es tema de ciclo, entonces tampoco hay que asustar al auditor. No, está bien. Espero hayamos podido responder la pregunta. O sea, hay harta información. Y en amarillo su respuesta, pues. ¿Qué quieren que les diga? Pero es que no somos asesores financieros. Yo dije que sí, dale. Sí, bueno, sí, Héctor, sí. Yo no soy asesor financiero. Estoy quemando mi plata en otro tipo de activos, así que... Oye, Coté, cualquier cosa, también hacemos asesorías gratis, así que si no hacemos asesoría gratis. Héctor, yo no hago asesoría. Yo no hago asesoría. No, yo tampoco, pero doy consejo a viejos amigos de la universidad, entonces... Aló, CMF, yo no hago asesoría, no sé. No, pero lo importante es que se sepa que nos estamos apoyando todos contra hacer asesoría. No, todos nos apoyamos y si alguna vez yo te puedo apoyar, no, acá no se cobra, esa es la diferencia. Nunca vamos a cobrar. César va a explotar. Para la gente que no puede ver a César ahora, va a explotar. No. Yo lo único que sé es que si la CMF llega en cualquier momento, yo a Héctor lo tiro el tiro de ajo al fuego. César quiere poder entrar tranquilo al país. Sí, quiero poder entrar tranquilo al país. No pasa nada. Yo no le debo nada a nadie. Todo mi CI tiene todo. Ok, perfecto. Ya, pasamos. Eso. Bueno, agradecemos a la Coté por haber venido a este humilde podcast Inversionista. Es la primera invitada que no es necesariamente un experto en inversiones. ¿Algún mensaje que le quieras dejar? No experto en inversiones. Definitivamente no. Pero esa es la gracia, sacar las finanzas a otro tipo de áreas. Después en un futuro vamos a traer doctores, vamos a arquitectos, quizá ¿quién vamos a traer? Democratizando las finanzas, pues muy bien. Sí. A Héctor le gusta la palabra democratizar, a mí no me gusta tanto, pero bueno. ¿Algún mensaje que le quieras dejar al auditor? Por supuesto. Primero, que descarguen Reciclap en su celular. Ese es el primer mensaje. Tengo 3 mensajes. Ese es el primero. El segundo es siempre invertir, creo yo. Como el ahorro es el primer paso, la inversión es el segundo, como porque meter la plata debajo del colchón, sobre todo ahora, con los niveles de inflación que estamos viendo, es literalmente perder plata. Lo tercero es, en temas de sostenibilidad, dar un primer paso. No agobiarse tratando de reciclar todos los plásticos que mencionamos o todas las cosas que nos saca la casa o botando todo lo que no se puede reciclar inmediato, sino partir por algo chico. De pronto se dan cuenta que su condominio o su edificio tiene un sistema de reciclaje de vidrio, tal vez partir por eso, tal vez partir por una vez a la semana, en vez de comprarse comida en el kiosco que está al lado de la oficina, llevar tu propio tupper o preguntarle a la persona dónde vaya a comprar tu comida si te lo puede servir en tu propio envase, y con eso evitar un envase a la semana, después pasarse tal vez a 2 días, pero no abrumarse con tratar de abarcar todo de una, porque el que mucho abarca poco aprieta, y al final es mejor partir con hábitos chiquititos, claro, para llegar a algo más grande. Y Sebastián asiente. Bracitos cortos. Así que siente ese apoyo, Sebastián. Perfecto. Muchas gracias de nuevo a María José por haberse dado el tiempo de haber venido a este humilde podcast. Los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Los dejamos invitados también a que reciclen y descarguen la aplicación Reciclap y suscríbanse para poder invertir en su futuro. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar
respecto a ciertos temas, escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.